Esta historia comienza con Jake Hoyt, un joven oficial de policía que se está preparando para su primer día de evaluación en una brigada de narcóticos. Jake comparte con su esposa la emoción que siente por esta nueva oportunidad, destacando que representa un gran avance en su carrera en el ámbito de la justicia. Jake se encuentra con el detective Alonso Harris, quien será su supervisor en esta nueva etapa de su carrera. Alonso, un hombre arrogante y condescendiente, menosprecia a Jake y se burla de las historias policíacas que éste le cuenta. Durante la conversación, Jake menciona que su jefe anterior era una mujer, detalle que parece captar especialmente la atención de Alonso, quien inmediatamente pregunta si Jake tuvo una relación íntima con su ex jefa. Alonso pregunta a Jake por qué quiere ser parte de la división de narcóticos, a lo que Jake responde que desea servir a su comunidad. Alonso le asegura que con él logrará ese objetivo, pero también le advierte que debe olvidarse de todos los protocolos policiales que aprendió en la academia, argumentando que esos no le servirán de nada en la calle. Durante la conversación, Alonso indaga sobre la vida privada de Jake, quien revela que tiene una esposa y una hija de 9 meses. Alonso, por su parte, menciona que tiene 4 hijos. A lo largo de la conversación, Alonso utiliza un lenguaje inapropiado y comentarios personales que hacen sentir incómodo a Jake. Además, le recomienda que se quite su anillo de casado y que evite hablar de su familia en las calles, ya que esta información podría ser utilizada en su contra. Alonso lleva a Jake a un barrio marginado donde diferentes grupos venden todo tipo de sustancias ilegales. Desde una posición alejada observan a un pandillero llamado Ernesto, quien, según Alonso, es uno de sus informantes. En ese momento, unos jóvenes llegan a comprar y Alonso le indica a Jake que se prepare para detenerlos. Jake intenta pedir refuerzos, pero Alonso le insiste en que nunca lo haga, ya que deben manejar la situación por sí mismos. Juntos proceden a detener a los jóvenes, y Jake queda impactado por la brutalidad policial de Alonso. Este les confisca las sustancias a los chicos, les advierte que no los quiere volver a ver en la zona y luego los deja marchar. Alonso le explica a Jake que ser policía de narcóticos implica más que simplemente detener a consumidores o traficantes. Un buen agente debe tener control sobre el entorno, incluso hasta el punto de consumir las sustancias para comprender mejor la situación. Al principio, Jake cree que es una broma y se niega a hacerlo. Sin embargo, la situación toma un giro dramático cuando Alonso detiene su auto abruptamente, saca su arma y apunta a Jake, advirtiéndole que nunca debe negarse, pues en una situación real un traficante ya lo habría eliminado. Alonso le dice que no sirve para esa división y le ordena bajarse del auto, diciéndole que no pasó la prueba. Ante la gravedad de la situación, Jake, visiblemente inexperto y contrariado, decide consumir la sustancia para evitar mayores consecuencias. Los efectos de la sustancia que consumió Jake comienzan a manifestarse rápidamente. En este estado, Alonso lo lleva a la casa de Roger, uno de sus amigos e informantes. Alonso explica que visita a Roger porque tiene un buen ojo para discernir si los policías novatos serán útiles o problemáticos para el departamento. Durante la reunión, Alonso y Roger se burlan de Jake por su estado alterado. Roger aprovecha para impartirle algunas lecciones sobre la realidad de la calle. Al final de la conversación le dice a Alonso que Jake le recuerda a él mismo cuando era un novato. Antes de partir, Roger le revela a Alonso que está cerca de reunir la cantidad de dinero que necesita para retirarse y que después de eso planea desaparecer. Es importante recordar este detalle, ya que será relevante más adelante en la historia. Minutos más tarde, los efectos de la sustancia que Jake consumió comienzan a disminuir. Mientras avanzan por las calles de la ciudad, en un callejón, Jake percata que unos vagabundos están intentando sobrepasarse con una joven. Actúa de manera impulsiva y se baja abruptamente del auto de Alonso para intervenir. Jake enfrenta a los agresores y logra evitar que la situación pase a mayores. A pesar de las dificultades para manejar la situación, Alonso se limita a observar sin intervenir. Después del enfrentamiento, Alonso critica la forma de actuar de Jake, sugiriéndole que debería haber sido más drástico desde el principio. Le dice a la chica que se aleje del lugar y a Jake que no es necesario levantar ningún reporte sobre lo ocurrido. Luego, Alonso despoja a los agresores de sus pertenencias, los golpea y los deja en libertad, dejando a Jake asombrado por su conducta. Antes de irse, Jake nota que la joven ha dejado caer su billetera,
la recoge y la lleva consigo. Este detalle será crucial para el desarrollo final de la historia. Jake cuestiona la brutalidad policial de Alonso y su aparente desprecio por los protocolos establecidos. Alonso reconoce la observación de Jake, pero le explica que su enfoque no está en arrestar a delincuentes menores. En cambio, su objetivo son criminales de alto perfil, buscando impactos más significativos en sus operaciones. Además, al igual que Roger, Alonso le comenta a Jake que le recuerda a sí mismo cuando era un novato, sugiriendo que ve potencial en él para adaptarse a las realidades complejas y desafiantes de su trabajo en narcóticos. Más tarde ese día, Alonso y Jake llegan a un punto de venta de estupefacientes en la ciudad y detienen a un vendedor. Alonso encuentra sustancias ilegales en su posesión y coloca un arma junto a él, presionándolo para que revele la fuente de su suministro a cambio de no presentar cargos. Bajo la presión, el hombre revela que su proveedor se llama Sadman. Después del interrogatorio, Alonso le dice a Jake que decida si quiere liberar al vendedor o si prefiere recolectar evidencias de lo ocurrido. Jake elige no recolectar evidencias, mostrando que ha comenzado a comprender y adaptarse a la manera en que Alonso maneja las situaciones en la calle. Alonso obtiene la dirección de Sadman y decide irrumpir en su casa con una orden de cateo que resulta ser falsa, una acción que Jake cuestiona. Sin embargo, Alonso justifica el procedimiento explicando que ciertos allanamientos requieren acciones inmediatas. Al llegar, encuentran solo a la esposa de Sadman y a su hijo en el hogar. Mientras Alonso inspecciona la casa, descubre una gran cantidad de dinero y decide apropiárselo. Tras el hallazgo, declara que todo fue un error y deciden irse. La esposa se percata del robo y alerta a sus vecinos, quienes inician un tiroteo contra Alonso y Jake. A pesar del peligro, ambos policías logran escapar de la situación. Los cuestionamientos de Jake hacia los métodos de Alonso se intensifican, lo que lleva a Alonso a plantearle una última advertencia. Le dice que debe decidir si realmente quiere formar parte de su división y aceptar sus métodos de trabajo, o si prefiere optar por un puesto menos conflictivo, como el de policía de tránsito. Este ultimátum pone a Jake en una posición complicada, forzándolo a reflexionar sobre sus principios y el tipo de carrera policial que desea seguir. Jake decide seguir trabajando con Alonso, quien lo lleva a uno de los barrios más peligrosos de la ciudad, conocido por su alta actividad delictiva. Alonso le advierte a Jake que nunca debe entrar a ese barrio sin su compañía, subrayando la peligrosidad del lugar. Dentro de este barrio, Alonso tiene una relación amorosa con una mujer llamada Sara, con quien tiene un hijo. Sus visitas a Sara son esporádicas y principalmente para mantener relaciones con ella. Después de su visita al barrio, Alonso lleva a Jake a un restaurante donde se encuentran con un grupo de funcionarios corruptos conocidos como los Tres Grandes, pertenecientes a la cúpula de la policía. Durante la reunión se revela que Alonso tiene una deuda considerable con la mafia rusa, y los funcionarios le sugieren que abandone la ciudad para evitar represalias. Sin embargo, Alonso menciona que tiene un plan para obtener el dinero necesario y saldar su deuda a través de un viejo amigo. Al salir del restaurante, Alonso deposita el dinero que había robado a la esposa de Sadman en uno de los autos de los Tres Grandes. Luego le confiesa a Jake que ese fue el soborno que tuvo que pagar para conseguir una orden de arresto. Con la orden comprada, Alonso junto a Jake y un grupo de policías corruptos irrumpen en la casa de su amigo Roger. Alonso engaña a Roger diciéndole que los Tres Grandes están detrás de su dinero, lo cual intensifica la tensión. El grupo comienza a buscar intensamente en la casa hasta que descubren una considerable suma de dinero ascendiendo a $4 millones. Alonso, en un gesto que pone a prueba la integridad de Jake, le ofrece una parte del dinero encontrado. Sin embargo, Jake rechaza la oferta, afirmando que todo su dinero lo ha ganado de manera honesta y que no aceptará parte de lo robado. Este acto refleja la lucha interna de Jake entre adaptarse a las prácticas corruptas de su entorno o mantenerse fiel a sus principios éticos. Cuando están a punto de abandonar la casa, Roger advierte a Alonso que se vengará por lo sucedido. En un giro inesperado, Alonso le ordena a Jake que elimine a Roger. Tanto Jake como Roger piensan inicialmente que es una broma, hasta que de manera repentina Alonso dispara contra Roger. Antes de marcharse,
Alonso y los demás policías manipulan la escena del crimen para hacer parecer la muerte de Roger como un acto de defensa propia atribuido a Jake. Cuando el joven policía insiste en que no mentirá sobre lo ocurrido, Alonso lo amenaza con hacer daño a su esposa e hija. Esta amenaza enfurece a Jake, quien apunta con su arma a Alonso, pero este revela que todo estaba planeado para asegurarse de que Jake guardara silencio. Alonso explica que si Jake habla, todos testificarán que fue él quien disparó. Además, Alonso amenaza con ordenar pruebas toxicológicas para demostrar que Jake consumió drogas, lo que pondría en duda su credibilidad. Enfrentado a estas circunstancias y bajo la amenaza a su familia, Jake se ve forzado a mentir sobre los hechos, optando por proteger su integridad y la de sus seres queridos a pesar de comprometer su integridad. Más tarde ese día, Alonso lleva a Jake a visitar otro supuesto informante que vive en una zona dominada por las pandillas. Al llegar, Alonso excusa su salida diciendo que necesita usar el baño y deja solo a Jake. Mientras tanto, los pandilleros invitan a Jake a jugar cartas. Después de un tiempo, Jake se da cuenta de que Alonso lo ha abandonado en ese lugar. Smiley, el líder de la pandilla, aprovecha la situación para revelarle a Jake que Alonso es una persona en la que no se puede confiar. Le informa que sabe que Alonso asesinó a Roger y que el dinero robado es necesario para saldar una deuda con la mafia rusa, pues Alonso había eliminado a uno de sus miembros importantes. Smiley le dice que Alonso tiene hasta la medianoche de ese día para entregar $1 millón y así liquidar su deuda. En ese crítico momento, Jake se da cuenta de que Alonso lo ha llevado a ese lugar con la intención de que los pandilleros lo eliminen. Intenta escapar, pero sus esfuerzos son infructuosos. Justo cuando los pandilleros están a punto de acabar con él, encuentran en su bolsillo la billetera de la chica a la que Jake había salvado de los vagabundos anteriormente. Resulta que esta joven es prima de Smiley, el líder de la pandilla. Desesperado, Jake implora por su vida, mencionando cómo salvó a su prima. Smiley, con ciertas dudas, decide verificar la historia de Jake y llama a su prima. Ella confirma que Jake fue quien la ayudó, lo que cambia completamente la situación. Gracias a su acto de valentía, los pandilleros deciden perdonarle la vida a Jake, mostrando cómo un gesto anterior de compasión y valentía puede tener repercusiones salvadoras inesperadas. Cansado de las traiciones y engaños de Alonso, Jake decide confrontarlo y se dirige hasta la casa donde Sarah, el lugar donde frecuentemente se refugia Alonso. Al llegar, Jake le pide al hijo de Alonso que se esconda para protegerlo, y luego enfrenta a Alonso exigiéndole que entregue el dinero y le impide que se reúna con los rusos. Alonso, sin embargo, no está dispuesto a rendirse fácilmente y pronto inicia un tiroteo. Durante el intercambio de disparos, el hijo de Alonso aparece inesperadamente y Jake, en un esfuerzo por protegerlo, intenta alejarlo del peligro. Alonso aprovecha esta situación para escapar, lo que lleva a Jake a iniciar una persecución. La confrontación se intensifica y pasa a ser un combate de cuerpo a cuerpo, donde Alonso logra obtener la ventaja sobre Jake y lo neutraliza. Cuando parece que Alonso está a punto de escapar y reunirse con los rusos, Jake reaparece, deteniendo su huida y finalmente logrando neutralizarlo. En un acto desesperado, Alonso intenta sobornar a los pandilleros del barrio para que eliminen a Jake, pero ellos, cansados de su actitud prepotente y abuso de autoridad, deciden no intervenir. Enfrentado a su inminente derrota, Alonso desafía a Jake sugiriendo que no tiene el valor de matar a un policía. Luego, en un último intento de salvarse, le suplica a Jake que lo deje ir con el dinero para saldar su deuda con los rusos. Los pandilleros presentes, comprendiendo la dinámica, reconocen que Jake no tiene la intención de matar a Alonso y que Alonso nunca permitirá que Jake se lleve el dinero sin luchar. Ante esta situación deciden proteger a Jake permitiéndole llevarse el dinero y dejar a Alonso sin recursos, efectivamente dejándolo a merced de su destino con los rusos. Esta decisión refleja no solo el cambio de lealtad en el barrio, sino también la profunda caída de Alonso, que ha perdido el respeto y la influencia que una vez tuvo. Después de este enfrentamiento, Alonso intenta huir de la ciudad. Sin embargo, su plan fracasa cuando es interceptado por los rusos, quienes lo eliminan de manera brutal. La historia concluye cuando Jake, después de los turbulentos eventos, regresa a su hogar
y escuchen las noticias que Alonso ha sido abatido. Los medios informan que murió supuestamente cumpliendo con su deber, una versión que maquilla las verdaderas circunstancias de su final.